Sí, pues en todas partes. Pues bueno, jóvenes, ya estamos en otro programa más. El 1 de mayo se nos vino ya encima. Ya 5 meses del año, jóvenes. Y como bien preguntaba Eric, no hubo ninguna marcha el día de hoy en el mundo. Todas las protestas y hubo varias, posicionamientos, mítines fueron completamente virtuales. Entonces, pues para recordar a estos mártires de Chicago y todos los movimientos obreros, campesinos y demás que han luchado por los derechos sociales. Y bueno, aquí estoy, Alejandro Meléndez desde la Ciudad de México, el buen Jorge Meléndez desde Atlisco. Salúdanos, mi querido George. Diciendo que me ha robado el mes de abril. ¿Quién te ha robado el mes de abril? Es que ahí soy yo medio cortado, George. Y bueno, en la Ciudad de México también, la Santa María de la Ribera, está el buen Eric Mesa. Mi querido Eric, ¿cómo vamos? Bien. Qué bueno, mi querido Eric. Oye, pues ¿qué tenemos? Cuéntanos. ¿Qué tenemos el día de hoy en las noticias? Pues hay buenas y malas. Échale. Pues las malas es que pues cada día son más y más casos. Esperemos que el 10 de mayo, por favor, no festejen a sus madrecitas. Yo sé que las quieren, pero no salgan a festejarlas. Es más, ni las visiten. Sí se los van a perdonar. Dime, George. Platícanos, ¿qué pasó ayer? Que quedaste aterrado en un lugar donde venden pizzas. Mira, acá en San Cosme hay un Little César. Y el Little César no tiene servicio a domicilio. Bueno, hasta donde yo sé, y sale más barato. Entonces, pues fue Día del Niño y los papás dijeron que pues que no iban a cocinar. Y la mamá también dijo, pues no veo YouTube, ¿para qué les hago una receta? Y a los niños no les gusta el pollo rostizado y que dijo, pues le compro una pizza. Y pues desgraciadamente, como no tiene servicio a domicilio, pues había colas y la gente estaba abarrotada en Little Caesars. Y pues, si ya no les dio COVID, del 30 de abril hasta el 14, pues si ya les da, es culpa por que fueron a comprar pizza a la calle. De pizzeros, sí. Pero pues háganle cualquier cosa, un bolillo con mantequilla, aunque sea, ahí métale unos chocotorros, eso no ha parado de producir, nada más que se aguanten por una vez y ya, y que los niños le hagan un bailable a la mamá, aunque sea ya dentro o virtual. Es muy preocupante, no crean que estoy no soy alarmista, yo creo que cada uno con sus medidas de seguridad, pero bueno, les voy a contar. Tenemos hasta el momento 20,739 casos acumulados. Tenemos 6,390 casos activos y desgraciadamente tenemos 1,972 muertos. Cada día los números se van incrementando y cada día vamos a empezar a escuchar que un conocido, un primo, bla, 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 cada día va a estar más cerca de nosotros. Por cierto, hoy el señor López Dóriga hace un artículo muy condolido porque se murió un amigo. Este señor, ofensa, pero no, este señor estaba en la televisión desde Margarita López Portillo y se morían miles y miles y miles de mexicanos de diarreas, de enfermedades. Pues nunca se condolió de nada. Murió un señor Ramón, que es su gran cuate, hace un artículo ahí, casi se saca el corazón y siente que nos manda para que lo palpitemos, para que lo tengamos en nuestras manos. Se murió. Sí, es grave que se muera un amigo, un familiar, un compañero, un conocido tuyo, pero este
señor le hace mucho al drama, ¿no? Y ha hecho tranza y media, sino a María Asunción Aramburuzabala, que lo demandó por tranza. Por lo tanto, me parece que es una lágrima de cocodrilo, como dicen, de este sujeto llamado Joaquín López Dóriga. Uy, pues, y ahí termino. Muy bien, pues, lo sentimos mucho por el señor, no lo sentimos por Joaquín, porque siempre ha sido un despiadado. Pero bueno, vamos a empezar por las noticias de Estados Unidos, porque en México sí se puso bueno el día de hoy. ICE, que es la oficina para deportar a todos los indocumentados, que se llama ICE, que le dicen ICE. Dentro de sus instalaciones tiene a 425 personas con coronavirus y desgraciadamente también tiene a 36 trabajadores también contaminados. Entonces eso se ha convertido también en un foco de infección. En Nueva York cierran el metro de la 1 de la mañana a las 5 de la mañana para evitar que los homeless vayan a dormir en el metro y también empiecen a hacer sanitizaciones. Pero como en México tenemos ya casos y muy malos ejemplos, siempre he pensado que siempre estamos como a la vanguardia de muchas cosas. En Nueva York encontraron camiones llenos de cuerpos, como en Jalisco, cuando estaba repleta el semáforo y la morgue, pues se empiezan teniendo pues muchos cadáveres y pues que no se han dado abasto porque ya tienen como muchos dentro y empezaron a meter hielo y ni con eso, entonces empezó a oler muy feo y la gente, los vecinos empezaron a quejar hasta que llegaron, abrieron y vieron que había muchos muertos por COVID. Y también otra cosa de las que estamos como muy acostumbrados los mexicanos a escuchar y que fuimos los primeros, aquí el Bolsonaro aplicó el ¿usted qué haría? ¿No? Pero él dijo por el ¿qué quieren que haga? Acerca que le preguntaron por el número de muertos que ha crecido constantemente. Y pues bueno, ya viene lo bueno, porque, y Los Ángeles es la primera ciudad, Los Ángeles, California es la primera ciudad en ofrecer pruebas gratuitas de COVID, pero aclaró que las personas que tienen síntomas. Y Kim Jong-un, el presidente, pues, es que ya no sé si sea presidente, primer ministro, inaugurando una planta de fertilizantes. Pero bueno, ahí viene lo bueno porque mexicanos contra la corrupción es que no sé cómo llamar mexicanos contra la corrupción porque es mexicanos el dinero corrupto que se robaron, los que están pagando de los corruptos, no sé, es que, bueno. Entonces, Mexicanos contra la Corrupción hizo una investigación acerca de la venta de unos ventiladores, de 22 ventiladores que fueron comprados a un sobreprecio por 1.5 millones de pesos cada ventilador. Sí. Y el problema fue que, pues, la compañía es el hijo de Manuel Bartlett. Y pues el problema es que hay un conflicto ahorita, de interés ahí. Ajá. Pues sí hay un conflicto de interés y no, porque como fueron por adjudicación directa y lo que estaba contestando ahorita Zoé Robledo, que fueron por las situaciones de la disposición en el mercado, la rapidez de la entrega y las características de los ventiladores. Entonces, eso abre una posibilidad muy grande para que personas como esta empresa que se llama Cyber Robotics, para que vean que sí tienen como también un chorro de imaginación al poner el nombre a las empresas, pues el problema es de que pues tienen
una filial en Panamá, que también Panamá es uno de los paraísos fiscales, uno de los lugares que pueden crear empresas y poner a sobrenombres. Entonces, empleadas de una empresa o de una empresa, pues son empleadas de otras miles de empresas. Y pues bueno, ahí se ve que hay un cochinero totote en esa empresa, pero desgraciadamente, como fueron por adjudicación directa, pues no se puede, más bien sí se podría empezar a hacer una investigación por el sobreprecio. Y también otra de las cosas que preocupa es que pues estos respiradores son mexicanos y se compraron al sobreprecio, pero pues hay otros ventiladores que están en Japón, en Dinamarca, en Alemania, que con todo y flete cuestan como 800,000 pesos. Entonces se pasaron. Y no solamente eso. No, pues. No, entonces yo creo que se va. Primero Bartlett dijo que esos ventiladores no los había, que no estaba él metido, luego asumió que sí, en Twitter ya directamente dijo que sí, pero él lo que está diciendo es que dio un precio menor a cualquier venta de ventiladores. Entonces, bueno, el señor Bartlett, como siempre, está dando patadas de ahogado y rebusca todo, que tú lo conocerás mejor, mi querido Jorge Meléndez. Sí, este sujeto, cuando fue secretario de Gobernación y cuando tratamos de investigar a fondo el asunto de Manuel Buendía, pues nos trató muy mal, nunca nos recibió un día 5 minutos, no decía nada, era prepotente, autoritario, incluso burlesco con los periodistas. Yo no sé por qué ahí ha hecho clic con el señor López Obrador, que lo defiende a morir, pero pues sí habría que investigarlo. Se le trató de investigar y resulta, no que él no tiene tantos millones, sino que la mujer, que los hijos, que los nietos, que no, es un espanto. No está igual que Chayito, que ahora ya está histérica porque dice que le puede dar COVID-19 en la cárcel. Bueno, pues estos hacen primero las suyas cuando están arriba y luego ya cuando están abajo, pues se quejan de todo. Y yo recomiendo, por ejemplo, un gran artículo que hay hoy en el periódico Reforma del maestro Villó sobre el encierro y sobre una entrevista que hubo entre Ricardo Garibay y Eberto Castillo acerca del tiempo que hay en la vida, en el encierro y demás. Pero bueno, también habla ahí en este artículo Villoro de otros dos notables presos políticos, Eli de Gortari y Pepe Revueltas. Y hay que recordar, hace algunos días recordábamos aquí a un señor maravilloso del lenguaje, Quito Nipongo, Raúl Prieto Río de la Loza, pero ellos dos... Creo que se nos fue el audio. Que también es una maravilla acerca de lo que titulan que es una tontería de la Real Academia, groserías. Ellos desmenuzan el lenguaje y dicen que las tales groserías no existen, sino que son parte del lenguaje de todo pueblo. En Argentina, por ejemplo, Borges hablaba del lunfardo. Lunfardo es un término que se utiliza ya para también decir groserías, ¿no? Palabras pues del vulgo, palabras que hay en determinados lugares y demás, que se pueden usar libremente. Yo creo que no tienen que estar siendo prohibidas. Y qué bueno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando de esto, diga que no hay que usar, como alguien pretendía, correctamente el lenguaje. ¿Qué es eso de correctamente?
no hay corrección en el lenguaje, sino hay modismos, hay formas, hay maneras de utilizar el lenguaje, y no utiliza lo mismo el lenguaje un alvaradeño que un yucateco o que un sonorense, ¿no? Son diferentes formas y hay que respetarlas todas. Y por eso creo que no nos desviamos, sino estamos hablando del lenguaje, porque estos que están arriba, luego en el poder, se desprecian a todo el mundo, y ya que cuando los meten a la cárcel o tienen algún problema, entonces se quejan como señoritas que parecieran más bien son señorones, señoronas que han cometido muchos abusos. Así está la cosa, mi querido Eric. Así está, mi querido. Oiga, pues ya nada más para terminar, dice Andrés Manuel que hay dos fuerzas que están dentro de las aduanas, que uno es el influyentismo y otro es la delincuencia, y luego pusieron la de por ti, con un minuto de aplausos a Óscar Chávez. Y pues encontré una nota por ahí perdida que un escolta motorizado de Enrique Peña Nieto es detenido dentro de su auto y vestido de mujer y en estado de ebriedad. Tuvo una discusión con su hermana porque se quería poner su ropa y su hermana pues le echó a la patrulla. Entonces yo creo que se ha de ver enojado porque le rasgó las medias. Sí. Entonces, pues... sí, no. sí. Para que veas cómo el travestismo no solamente es político, sino también hasta personal. Así es. Así. Está bueno. Oigan, pues cuéntenos a quién vamos a tener de invitado. Pues vamos a tener dos invitadas más bien. Primero, ¿a quién le marcamos? ¿No podemos tener a las dos al mismo tiempo? Claro que sí, cómo no. ¿Cómo ves, mi querido George? Bien, a las dos. Ya ven que con los niños estuvo muy bien y están felices. Yo hablé con Azul porque hoy es su cumpleaños, ayer no la felicitamos, se nos pasó. Ya nos regañó Rosita Robeglia. Hoy le hablamos, la felicitamos. También los chavos de Canadá están muy contentos. Y yo no conocía a Sebastián, pero es un chavo con una pila encendida de no doble, sino triple energía, y qué bueno que tuvimos a ese personal que conocimos ayer. Así es. Ya están conectándose las dos. Bueno, vamos a tener a Adriana Urrea del sindicato de Notimex y a Salomé Mendoza, que está en el sindicato de Radio Educación. Entonces, pues para que nos hablen de este 1 de mayo, que pues es el momento, ¿no?, de platicar de estas cosas de los trabajadores y sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? A ver, creo que sí, ya están. Exacto, las dos cosas. Ahí están, creo ya. Ahí está Salomé, ahí está la maestra Urrea. Hola, buenas noches a las dos. ¿Sí nos oyen? Sí, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Salomé, que no. También los escucho muy bien. Perfecto. Hola, Alex. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Hola, Jorge. Hola, Adriana. Hola. Oigan, pues cuéntenos un poquito, cómo vivieron hoy este 1 de mayo, para empezar, con esta, que no se pudo salir a marchar, pero con estas protestas virtuales, en donde hubo varias manifestaciones en las redes. Sí, bueno, no sé si empiezo yo. Sí, empieza si quieres tú, Adriana. Sí, ya. Adelante. Bien, pues quisiera comentarles, digo, para las personas que nos escuchan y a lo mejor no están un poquito a tono de cuál es nuestra situación, pues comentarles que nosotros, los trabajadores de Notimex, la agencia de noticias del Estado, estamos en huelga desde hace 71 días, hoy cumplimos 71 días, y por eso es que es muy significativo este Día Internacional del Trabajo, pues justo porque se conmemoran... Uy, creo que
pasado con los mártires de Chicago, con las huelgas de Cananea y Río Blanco, y lo que a lograr o tener logros en la lucha sindical, en los derechos laborales. Y bueno, pues hoy por eso fue significativo para nosotros. Nosotros hemos tratado, o creo que estamos siguiendo los pasos de estos pues luchadores. ¿Por qué? Porque pues estamos en la defensa absoluta de los derechos laborales en Notimex de los trabajadores. Y bueno, hoy sí, pues definitivamente, como ustedes ya lo mencionan, este 1 de mayo fue muy diferente a lo que tradicionalmente se hace, se está marcando incluso historia, y creo que esto va a ser pues uno de los primeros pasos de lo que va a ver hacia adelante. ¿Por qué? Pues primero porque no pudimos salir a manifestarnos, no pudimos salir a las calles como tradicionalmente se hace. De hecho, nosotros teníamos por ahí programados unos plantones, unas manifestaciones, pues con gente que obviamente, dada la emergencia sanitaria y las medidas de restricción que establecieron las autoridades, no se pudieron hacer, pero sí nos sumamos a las manifestaciones virtuales de diferentes organizaciones sindicales que en todo momento nos han manifestado su respaldo y han hecho posible que nosotros podamos seguir en lucha y defendiendo nuestros derechos laborales. Entonces, pues el día de hoy nosotros participamos de nuevo en diferentes eventos. El Sud Notimex, que es el que yo represento, forma parte de la Unión Nacional de Trabajadores, del Frente Amplio Social Unitario, del Encuentro Nacional de Dirigentes de Organizaciones Sociales también. Entonces, y bueno, también otras organizaciones que no forman parte de estas centrales que se han manifestado y que nos han apoyado en este tiempo, hicieron también sus pronunciamientos en apoyo a nosotros, y por supuesto nosotros vamos a seguir alzando la voz. No necesitamos, ahora sí que nos dimos cuenta que no necesitamos precisamente salir a la calle para quedarnos callados y manifestarnos, y bueno, desafortunadamente creo también que va a hacer una constante este tipo de situaciones, no precisamente porque ya no nos vayan a dejar manifestarnos, sino porque sí creo que a partir, y bueno, van a ser más continuas hacia adelante pues las situaciones que vemos de pandemia, de estas situaciones difíciles que se ven en el mundo. Ay, perdón, es que me agarró algo aquí que se me andaba yendo la salida por otro lado, perdonen ustedes, pero bueno, creo, lo que les digo de nuevo es que creo que estas situaciones en las que vamos a ver pandemias o este tipo de cuestiones virales se van a estar repitiendo desafortunadamente más seguido, y es muy probable que estemos recurriendo a estas medidas como las de ahora de aislamiento social, o de estar en casa, o de no hacer manifestaciones multitudinarias o con gente, y entonces tenemos que también encontrar estas nuevas formas de manifestación, de encontrar las nuevas formas de que se nos escucha a los trabajadores, porque desafortunadamente las situaciones en contra de los trabajadores también se ven peores, y en este contexto que estamos viviendo de una crisis económica muy fuerte que no se había visto, analistas financieros estiman que podría llegar la caída de la economía, incluso ya hasta niveles de 10% para este año. Esto va a significar desafortunadamente que veamos un mayor número de despidos, menores condiciones para los trabajadores también, y entonces esto va a significar un mayor esfuerzo para que defendamos las condiciones de los trabajadores para esta lucha social y laboral. Ahí lo dejaría. Mendoza, ¿cómo ves las cosas desde tu dirigencia de Radio Educación en el sindicato? Muchísimas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer. Pues las cosas, yo coincido en gran medida con Adriana, la situación está complicada, desgraciadamente
Esta vez no pudimos salir a marchar como acostumbramos. Radio Educación año tras año marcha con un contingente solo o marcha también con el contingente del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, al cual pertenecemos. Yo espero que nunca dejemos de marchar en la calle, que más bien utilicemos las dos opciones, que sea virtual y que las marchas en la calle son históricas y es donde nos haremos escuchar de una manera más cercana a quien nos interesa, que es el pueblo y que son los trabajadores que comparten con nosotros ahora la situación por la que estamos atravesando. Ciertamente, el 1 de mayo, como todos sabemos, pues no es una conmemoración, es una jornada de lucha que tenemos de año con año pelearla, una jornada de lucha por el empleo, por la seguridad en el empleo, por un salario justo, por pues evidentemente es la jornada de 8 horas que se logró desde 1886 y sobre todo también la libertad sindical. Yo nada más quisiera mencionar de una manera muy sentida, porque creo que lo traemos a flor de piel, seguramente Adriana no me dejará mentir, esta circunstancia de encabezar sindicatos con una historia reciente de un sindicalismo que deja bastante que decir, un sindicalismo corrupto, un sindicalismo que nos ha llevado, que en su propia estructura no existe democracia, que no existe una libertad sindical, que hay gente que se queda muchísimos años como líder sindical, que no hay votaciones transparentes, que no hay rendición de cuentas. Eso nos ha permeado mucho para poder enfrentar y para poder trabajar en un sindicalismo más político, en un sindicalismo que sea una herramienta para la transformación de la sociedad en su conjunto y no solamente en las prestaciones, aunque es su prioridad y es lo más elemental, pero una cosa lleva a la otra, que es en la transformación del sistema del que estamos viviendo. Creo que yo sintetizaría la cosa como pensar en hablar en un sindicalismo de clase. Sí. Oye, Salomé, tienes razón. Yo que soy más grande de edad que ustedes, vivimos en algunos años los recambios en algunos sindicatos. Nosotros luchábamos, yo he estado en el sindicato de reeducación, el de la UNAM, etcétera, y luchábamos contra el charrismo sindical. Pero resulta que en teléfonos, hace cerca de 40 años, cae un charro que ya se llamaba Salustio Salgado, llega el señor Francisco Hernández Juárez y ahí sigue. En la UNAM, a pesar de que el sindicato era democrático, estuvo Evaristo Pérez Arreola y Nicolás Olivos Cuellar y demás, llega un señor Agustín Rodríguez y tiene 28 años ahí y resulta que pues las condiciones de los trabajadores, pues yo no sé muy bien en teléfonos, pero en la UNAM son desastrosas. Simplemente doy un dato. El 80 y tantos %. Entonces decimos, bueno, cambiamos a los charros, sacamos a los charros de muchos lados, pero de repente a lo mejor tenemos a los neocharros representados en muchos sindicatos. ¿Tú cómo ves la cosa, Salomé Mendoza, que has participado en el Partido Comunista y en otras organizaciones? Bueno, Salomé, ¿está ahí Salomé o se nos fue? Salomé. Creo que se fue. Ah, sí. ¿Me escucha? Sí, ahí ya te escuchamos. Sí. Pues exactamente por ese terreno había yo empezado, porque
justamente nosotros y los demás no saben, como radio, antes pertenecíamos a la Secretaría de Educación Pública. Luego entonces éramos parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Un sindicato, por demás decirlo, el sindicato más charro históricamente hablando, el sindicato con más caciques, el sindicato con una historia de cacicazgo, con una historia de represión, con una historia de no lucha por los derechos de los trabajadores, con una corrupción altísima. Y pues nosotros cuando estábamos en ese sindicato, de alguna manera logramos formar parte de lo que era la disidencia, o sea, la coordinadora de trabajadores de la educación, aunque pues también de alguna manera la coordinadora posteriormente hace unas prácticas no muy abiertas al terreno democrático, pero eso es otro terreno. El asunto de a lo que yo me refería justamente era cómo enfrentar las secuelas que un sindicalismo charro, que un sindicalismo cacicar y que un sindicalismo corrupto nos ha dejado. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué percibo yo? Percibo que en lugar de luchar por derechos de los trabajadores, derechos fundamentales, estamos hablando, otra vez digo, del empleo y del salario, derechos laborales a largo plazo, de pronto estamos luchando por cuestiones inmediatas. Nos convertimos en gestores en lugar de la herramienta política que debe significar un sindicato. Nosotros nos encontramos con el problema de estar en el CENTE con todo lo que implica. Cuando se crea la Secretaría de Cultura, nosotros nos sentimos verdaderamente felices porque en la sección 11, que era donde pertenecíamos, la disidencia prácticamente la conformábamos los que pertenecíamos a Conaculta. Entonces, ese bloque de delegaciones democráticas, esa disidencia era la que se iba a ir a la Secretaría de Cultura. Teníamos la oportunidad de crear un sindicato democrático de una secretaría. Fue muy, muy ilusorio, fue muy emotivo, fue muy entusiasta la creación de este sindicato. Yo no me atrevo a decir que es un sindicato charro, creo que hay bastantes preocupaciones, pero sí creo que nos ha hecho falta fomentar más unión, fomentar más información, sobre todo mucho más unión. Es lo que también creo yo que nos lleva al traste como sindicatos, ¿no? Que creo que, perdonen ustedes, lo tendré que decir, es casi inherente a la izquierda, ¿no? El asunto de la desunión. No tanto porque no seamos capaces de ser unidos como es el PRI, como es la derecha, o como los otros sindicatos, más bien porque aquellos se disciplinan y nosotros tenemos la costumbre del pensamiento crítico y la costumbre de ser autónomos y la costumbre de caminar hacia la autonomía sindical. Y eso pues nos hace confrontarnos evidentemente cuando no nos estamos disciplinando a lo que dicen arriba, ¿no? Yo lo vería de ese lado. Sí, yo preguntaría un poco justo por eso que está diciendo Salomé. Adriana, ¿tú cómo ves? Porque finalmente en Notimex se está imponiendo un sindicato blanco, el cual pues finalmente es algo terrible y finalmente un sindicato que se había limpiado, el cual encabezas tú después de que tuvimos a Conrado García durante años haciendo tropelía y media. Pues la misma directora ahora quiere destruir un sindicato democrático para crear uno blanco. ¿Tú qué piensas en torno a eso, Adriana? Sí, definitivamente coincido con algunos de los comentarios de Salomé en diferentes aspectos. Primero, esto que mencionan sobre que hoy nos toca lidiar con pues yo lo llamaría en nuestro caso mal sindicato que había con la dirigencia al frente de Conrado García, efectivamente un líder sindical que estuvo 17 años en la Secretaría General del Subnotimex y que
hoy, derivado de la llegada de San Juana Martínez, pues es acusado de corrupción, de desvío de recursos. Sí, es sabido que esta persona pues tenía familiares dentro de la agencia, hacía digamos, preferencias por algunas personas, había, yo lo he comentado, un terrorismo sindical, y que eso pues generó que se facilitara, digamos, el objetivo de que aparecer a nuestro sindicato. Cuando se da esta situación de que llega la directora y quiere limpiar este sindicato nuestro, de este dirigente, pues el dirigente no hizo nada más que irse y abandonarnos a los trabajadores, que debo reconocer que en todo este tiempo que estuvo al frente este líder, pues la gran mayoría preferíamos mantenernos al margen, y yo lo he dicho hoy y creo que se liga un poco con esta cuestión que mencionaban de la falta de unidad. Yo he reconocido públicamente que antes de hoy estar en la Secretaría General del Subnotimex, yo no tenía una cultura sindical, no sabía específicamente, incluso que a detalle que marcaba la ley respecto a los derechos que yo tenía como trabajador. Y creo que muchos de mis compañeros que hoy estamos en lucha, estamos en huelga, estábamos en la misma situación, porque era muy cómodo, digamos, para el anterior líder, pues que la gente no supiera y que se mantuviera al margen y que no tuviera una participación activa, que es lo que nos correspondería a todos los trabajadores. Cuando nosotros simplemente comenzamos a tener pues una disminución en las prestaciones que teníamos, en nuestro ingreso, que de repente teníamos beneficio que ya no nos querían dar, es cuando de repente, que ya lo vemos de forma personal, que es cuando decidimos actuar. Es hasta ese momento cuando digamos ya nos tocó también en el bolsillo que viéramos qué era lo que estaba pasando y que estuviéramos en desacuerdo con esa situación, y nunca antes manifestamos nada, porque era algo que no nos tocaba a nosotros, es decir, no nos tocaba en el sentido de que no lo habíamos resentido. Sí había una problemática quizás laboral, había una problemática sindical, pero mientras no nos afectaron directamente es cuando nosotros salimos a decir las cosas. Y creo que en ese sentido yo reforzaría esta idea de la falta de unidad, pero también con una falta de cultura y de educación para los trabajadores respecto a los derechos que tiene como trabajador, respecto a realmente crear pues una vida sindical o una representación sindical. Y de eso se deriva también que mientras más fomentemos esta formación entre los trabajadores, eso nos va a permitir realmente que haya organizaciones democráticas, que haya organizaciones transparentes. ¿Por qué? Porque de otra manera no va a ser posible que uno como trabajador, estando al margen y sin tener un conocimiento amplio de esto, pues pueda cuestionar, pueda saber qué está haciendo su dirigencia y en consecuencia tener resultados positivos. Entonces, yo sí creo que es una cuestión de unidad, pero creo que también es una cuestión de cultura o de educación, y creo que hoy, así lo veo yo, desde el Subnotimex, nos corresponde fomentar esta tarea de formación para los propios trabajadores, no solo en la capacitación o en el área que se desempeñen, sino también de saber cuáles son sus derechos, por qué hay que defenderlos, que hay una ley que se debe de aplicar y que se debe de respetar. Y bueno, nada más para contextualizar, entiendo que el 10% de los trabajadores en México, solo este 10% de trabajadores pertenecen a un sindicato. Y hoy, desafortunadamente, también nos enfrentamos a una situación de jóvenes en situación laboral que no, justo por esta falta de información y pues mala imagen que creo se ha creado alrededor de los sindicatos por las actitudes
pues sí, cuestionables de muchos dirigentes, no les interesa meterse a una organización sindical, a pesar de que esto implique que puedan tener mejores condiciones salariales o, por el contrario, que no hacerlo puedan establecer condiciones incluso que sean reducciones de derechos y que esto podría ser contrario a la ley. Y específicamente sobre el sindicato blanco del Subnotimex, a mí me parece de mutar, porque si bien había un sindicato que con una mala dirigencia, digamos, a pesar de ello siempre hubo una relación entre la empresa y el sindicato, se mantenía, digamos, esta cuestión de pues respetar a los trabajadores, estoy hablando específicamente de la agencia Notimex, y hoy con la creación de este sindicato blanco que fue específicamente con personal de la dirección, lo cual es completamente violatorio a la ley. Es decir, la dirección la Secretaría General que tuvimos antes, con todas las cuestiones pues, que hemos comentado, sí, hemos dicho una mala dirigencia, pues fue al final una dirigencia que salió de los trabajadores de una elección. En este caso, este sindicato blanco que está creando la directora viene por una imposición de la directora, generado por personal de la directora y promovido por los directivos que acompañan a la dirección, completamente violatoria a la ley, a convenios internacionales firmados por México, y creo que esta situación es mucho más grave porque va más allá simplemente de desmantelar un sindicato, sino que aquí se está actuando con total impunidad para crear esta figura que es de mera simulación y lo único que tiene como objetivo es disminuir. De hecho, la propuesta que había hecho la directora con nosotros al momento de estar en las mesas de conciliación era derogar todo nuestro contrato colectivo de trabajo y establecer un contrato con prestaciones mínimas de ley, y que este sindicato blanco que ella misma creó avalaba completamente. O sea, esto es realmente una situación de mucha gravedad, que de haberse permitido, hoy los trabajadores de Notimex habrían perdido pues prácticamente todo lo ganado en todos los años que con las cuestiones, pues, digamos, que puesto en duda, se habían ganado a través de este sindicato. Hoy, de no habernos reorganizado y de haber, pues, surgido esta nueva dirigencia, que es la que yo represento, hoy no se tendrían condiciones. Se hubiera perdido pues todo lo que los trabajadores habían ganado. Es muy importante y me gustaría resaltarlo, que hay que hacer una diferencia grande entre una mala dirigencia sindical y un mal sindicato. Aquí yo lo que he dicho es que a nosotros, en el caso de Notimex, y de lo que amplió la problemática, es que a todos se nos tachó de la misma manera que esa mala dirigencia sindical, cuando no todos los trabajadores participábamos ni hacíamos esas malas prácticas. Entonces sí es muy importante que se pueda hacer esa diferenciación y que en este caso logramos rescatar nuestro sindicato y logramos tener una dirigencia que realmente está representando a los trabajadores y está representando, estamos defendiendo estos derechos adquiridos y que no vamos a permitir que permee la ilegalidad en nuestra fuente de trabajo. Oye, y bueno, ¿quieres preguntar tú, mi querido George, o...? No, es que veo que el señor Eric Mesa está muy callado. No, estoy muy callado porque me preocupa mucho, porque estas generaciones no han estado interesadas por estar afiliados a un sindicato. Más bien, las generaciones de los millennials casi siempre piensan que un sindicato tiene que ver con cuestiones extraslaborales, problemas, pero no se han dado cuenta del valor que tienen los sindicatos para el derecho de los trabajadores. Y pues es muy triste saber que un gran porcentaje de los millennials ni siquiera tienen prestaciones laborales, no conocen de derechos, no conocen ni de sus propios, de las leyes que hay para estar protegiendo
su trabajo. Entonces eso es lo que me preocupa, pero ¿qué opinan ustedes acerca de las nuevas generaciones que no están interesadas por estar integrados en un sindicato? Salomé. Sí, gracias. Sí. Fíjate que es una preocupación muy grande, pero también es una preocupación que no viene solamente del sindicalismo, que ya habíamos hablado de este sindicalismo charro, sino que también viene de la estructura que estamos teniendo en cuanto a la vida laboral de los jóvenes. Es muy triste saber que de alguna manera nosotros, ganando poco, con circunstancias de retiro lamentables, pero tenemos por lo menos seguridad en el trabajo. Nos vamos en algún momento a jubilar, vamos a tener una pensión. Difícilmente los jóvenes van a poder ahora acceder a una situación así. Difícilmente los jóvenes tienen ahorita la posibilidad de tener seguridad en el empleo. Algo que tiene que ver hasta con los derechos humanos, el derecho al empleo. Entonces, esa es otra de las razones por las que yo decía hace rato, esta perversión, si me permiten la palabra, de este sindicalismo ha dejado secuelas. Y una de esas secuelas no solamente es el desinterés de los jóvenes, sino es el desconocimiento también de los jóvenes por no saber y no entender que el sindicalismo, lo vuelvo a decir, es una herramienta para defender los derechos laborales como es la seguridad en el trabajo. De todos modos, no hemos demostrado que el sindicalismo tiene que asegurar esa circunstancia. Ya, adiós, ya dejamos a los jóvenes de lado, ya no van a tener prestaciones, ya van a estar contratados por aquí, por allá, por esta cosa que se llama muy extraño, que yo lo voy a decir, pero no lo sé pronunciar, outsourcing, es está bien. Ya es Sí, está bien. Claro, o sea, Contratación, para decirlo en términos, subcontratación. Claro, ya no se considera el sindicalismo una herramienta. Entonces, ¿para qué si estoy contratado? De alguna manera nos han llevado en esa corriente. Y si tenemos un sindicalismo que tampoco ve por dar alternativas a esa juventud, pues la cosa se complica. Yo les quiero poner, si me permiten, un ejemplo en radioeducación. Ahora, yo decía que se dieron tres cosas. Esta circunstancia de contingencia, han salido a la luz muchas cosas, pero entre otras en radioeducación me parecen tres fundamentales. Y una de ellas es que el 60% de los trabajadores de radioeducación rebasamos los 60 años. Tal vez el 55, para no mentir. Rebasamos los 60 años. ¿Qué sucedió en esta contingencia? Que estamos en grupos de riesgo. Entonces nos vamos y vemos que los jóvenes, que tenemos un ejército de jóvenes con la camiseta de radioeducación bien puesta, pero que no pueden acceder a una plaza, que no pueden acceder a su seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos en primera, también seguramente porque nos gusta nuestro trabajo, porque somos profesionales, porque nos interesa, pero también es cierto que no tenemos un esquema de retiro digno, de retiro digno. Nos vamos a ir con 3 pesos. Entonces, la mayoría decimos, pues me muero en la raya. Porque si nosotros no nos vamos, los jóvenes no pueden acceder a tener plazas que le den seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque tampoco hay creación de plazas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones se van juntando para que los jóvenes que vienen con nuevas tecnologías, con intereses mucho más distintos, intereses innovadores y demás, no puedan, les interese más buscar cómo tener una buena comportamiento en el trabajo, porque a lo mejor eso les asegura más su permanencia que sindicalizarse con la clase trabajadora, que es donde debería estar.
Pues yo les quiero decir que un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, que es parte de la ONU, dice que posiblemente por la crisis económica y por la pandemia, 1.600 millones de empleos informales pueden perderse. O sea, el 50% de los empleados en el mundo pueden quedar sin trabajo. Y en México, el 62% de los trabajadores están en actividades terciarias. ¿Qué son las actividades terciarias? Las actividades de servicios, ¿no? Es decir, mensajería, Uber, etcétera, etcétera. Actividades que no producen nada más que trasladan capital de un lado para otro. O sea, estamos en un mundo en donde la situación las verdaderas prestaciones de ley. Hay inquietud en Radio Educación, en donde no pueden entrar jóvenes por los que de mayor estamos en un momento de un capitalismo totalmente decadente que algunos llaman neoliberalismo y otros llaman o llamamos capitalismo salvaje. ¿Cómo ven estas situaciones, estas dos líderes sindicales? Adriana, si quieres. Sí, pues yo mencionaba, se ve un panorama muy pues adverso, pero en este sentido yo creo que es momento, así lo veo yo, es una oportunidad para que justo el sector laboral se reposicione encontrando áreas de oportunidad. Es decir, estamos en una situación ante este desempleo masivo, en una situación económica complicada. Hoy estamos retomando no solo los estragos de lo que fue el sindicalismo, sino de las malas políticas laborales que se venían dando en el gobierno, en los sexenios pasados. Y parte de eso es lo que nos va a llevar a esta situación de alto desempleo en el país. Y creo que en este momento es que esta unidad de la que se hablaba se debe de reforzar, pero también es que el sector laboral tiene que retomar su posición y encontrar estas formas de poder salir adelante. No sé, se me ocurre y por favor díganme si es algo descabellado, porque es alguna idea que yo vengo concibiendo y a lo mejor se me escapan cuestiones, escenarios que no veo, pero creo que si estamos teniendo esta gran cantidad de personas que a lo mejor van a estar en desempleo, sumadas a las que ya veníamos arrastrando, por ejemplo, el hecho de que podamos encontrar, o sea, somos los trabajadores los que sabemos hacer las cosas, ¿me explico? Somos los trabajadores quienes tenemos esta posibilidad de crear. Las empresas no pueden funcionar sin trabajadores. Entonces, si no hay este espacio en el que un trabajador se pueda insertar, entonces nos toca a los trabajadores crear nuestros propios espacios. Yo he conocido de cerca, por ejemplo, el cooperativismo, que es una forma muy social de crear economía, a lo mejor de crear nuevas formas de organización y que a lo mejor podría ser un modelo que ahora podría funcionar ante este panorama que estamos enfrentando. Hoy los trabajadores sabemos con qué podemos trabajar, hacia dónde podemos hacer, cómo crear nuevas formas de trabajo, cómo hacer crecer una empresa. Y entonces,
si no se están dando estos entornos, nosotros tenemos que ver cómo poderlos crear y no estar quizás esperando. Si bien el gobierno tiene una responsabilidad y tiene que fomentar y tiene que generar, vemos hoy también grandes vacíos en la administración que estamos teniendo momento, y entonces tenemos que retomar, por eso yo hablo de que tenemos que retomar la posición de los trabajadores para poder salir adelante. Creo que sí es momento de hacer una y no sé esto cómo podría, digamos, pues cuadrar, ¿no? Empalmarse, pero crear un nuevo modelo legal que justo abarque a todas las personas. Ya sabíamos que nuestro país, el 60% de los trabajadores trabajan en la economía informal, bueno, casi el 60%, estábamos como en el 56% de la economía informal, con estas condiciones que se mencionaban de no tener seguridad social, de no tener una pensión asegurada, hoy con el tema de las afores, que si bien les va a las personas que tienen una afore y trabajan de forma continua durante toda su vida laboral, tendrán una pensión de escasamente 30% de su último salario, es decir, ya veníamos con esta dinámica arrastrando una situación de esta que podría acrecentarse mayormente, y entonces no podemos dejar simplemente que el problema sea grande, y si estamos viendo que no hay una realmente respuesta del gobierno o de las empresas para poder solucionarlo, entonces nosotros tenemos que tomar esa posición y entonces reorganizarnos y entonces encontrar estas nuevas formas, ¿no? No sé, a lo mejor es utópico mi pensamiento, pero yo lo veo como que se había hecho a un lado al sector laboral. Venimos con muchas, arrastrando como una programación de no poder hacer cosas porque no se nos permite, y entonces hoy de nuevo tenemos que, estamos en esta posibilidad de nosotros crear estos nuevos modelos. Sé que no va a ser fácil, no va a ser por el tema de la pandemia, no va a ser en este año, pero tenemos que irlo construyendo justo para poder reorganizar a la sociedad. Así es como yo lo veo, y no sé, me gustaría conocer sus opiniones, por favor. Yo, si me permiten, me gusta mucho, sobre todo el entusiasmo de Adriana, y también creo que lo que ella dice en una frase que hemos dicho durante mucho tiempo, que produce la riqueza es el trabajo. Pero aquí nos enfrentamos evidentemente a una sociedad, estamos en un económico que no permite un poco esta idea utópica, pero generosa y valiosa de la autogestión, de que hay cooperativas, de ser. Hay intereses, hay capitales y hay intereses fundamentales que evidentemente están dando entre los trabajadores activos, que están activas, porque significaría que el dinero iría también para los trabajadores. Sí, creo, es que se oyó bajito, pero bueno. Sí. Yo les quisiera preguntar a las dos, sobre todo esta parte que se ha manifestado más en este momento, que es la parte de las trabajadoras, ¿no? Generalmente, pues las trabajadoras son las que han tenido más problemas en cuanto a violencia en casa. ¿Cómo ven esta cuestión y cómo lo ven en el plano laboral dentro de los dos lugares donde están? Las dos están dirigiendo un sindicato, entonces, ¿cómo se plantea dentro de la parte laboral, que a mí se me hace muy importante esta cuestión? Sí. Adriana, si quiere. Salomé. Ajá. Si te pegas un poquito al micrófono porque no te oímos. ¿No? No, creo que es el micrófono, si te pegas un poquito.
Es que te oímos muy bajito. No te oímos. Ya no la oímos. Ya no te oímos. ¿No? Iba a intervenir Adriana, ¿no? Ah, no, sí, ya te oímos bien, Salomé. Si quieres tú, porque ahorita te oímos bien. Ya. Nada más que no me quedó muy clara. Estás preguntando en el sentido de las trabajadoras dentro de la misma institución. Sí, son dos preguntas dentro de lo que ha pasado ahorita en el encierro, un poco cómo lo ven como trabajadoras y bueno, también dentro de la institución, cómo han visto si ha habido un cambio, si no hay un cambio, cómo sienten esta cuestión del tema de las mujeres, ¿no? Ok, claro, pero te refieres al tema de las mujeres. Sí, de las mujeres trabajadoras. Claro, pues mira, la verdad es que yo, contra lo correctamente, como dicen ahora, lo políticamente correcto, no hago mucha diferenciación. Creo que en Radio Educación tenemos sobre todo una mayoría de mujeres trabajadoras y junto con la forma tan profesional que mis compañeras tienen de trabajar, nos enfrentamos, creo que a una circunstancia, no quiero decir privilegiada ni benéfica, pero creo que en ese terreno hemos dado siempre una lucha histórica por los derechos de la mujer, no solamente en el centro de trabajo, sino hacia afuera, en nuestra materia de trabajo, en lo que se maneja al aire. Creo que desde hace muchísimos años, Radio Educación y las compañeras de Radio Educación y las trabajadoras de Radio Educación pusieron el dedo en la importancia de considerar a la mujer, la circunstancia de la mujer específica, la circunstancia de la trabajadora. Es decir, somos la emisora pionera en tener un programa específicamente para mujeres, que es La Causa de las Mujeres, que produce y conduce, hizo la producción y la conducción, y nuestra compañera Sonia Ricker, y que fue un programa, digamos, lo digo, pionero en poner el punto en los derechos de la mujer, en poner el punto en los derechos de las trabajadoras, y en esta probable retraso, pues, un poco de las condiciones laborales. En ese terreno también Radio Educación, hay que reconocerlo, ha sido cuidadoso en los derechos de género y ha sido cuidadoso en esto, lo cual no implica también que como trabajadoras y como mujeres pues tengamos que enfrentar diversas cuestiones, como es la doble jornada, como es la jornada de llevar casa, como es la jornada de una... Pero sin embargo, también creo que eso nos ha permeado como personas, nos ha llevado a tener una actitud distinta en cualquiera de los ámbitos que nos movemos. Creo que la comunidad y la colectividad que lucha por los derechos de las trabajadoras, pues al final de cuentas permea y viene a influir en la vida privada y en la vida cotidiana. En ese sentido, también tenemos claro, por supuesto, las circunstancias que ahora se está poniendo mucho énfasis, pues, de lo que sucede con el acoso, de lo que sucede también hemos tenido casos en Radio Educación, también hemos tenido que enfrentar muchos de tiempo también el asunto de vernos presionadas, pero vuelvo a repetir, creo que lo hemos podido salir adelante y seguramente tanto la comunidad de Radio Educación como el sindicato pues tendrá que velar porque los derechos de las trabajadoras estén a la par, al parejo, y que agarremos la desventaja con la que siempre nos hemos tenido que enfrentar a grandes zancadas para poder alcanzar los derechos que tenemos en general, ¿no? Adriana. Bueno, pues yo les comparto nuestra experiencia ahora, porque pues si bien también, así como en Radio Educación había pues un gran número de mujeres trabajando en Notimex, pues hoy también somos quienes más estamos padeciendo esta situación.
Les recuerdo que estamos en huelga y el 75-80% de las personas que participamos en huelga somos mujeres. Muchas madres solteras o jefas de familia. Cuando llegó la directora San Juana Martínez, y lo que ha sido una gran contradicción en esta administración, en nuestro caso, es que esta directora se ha dicho o se ha calificado abiertamente como una persona feminista que respalda a las mujeres, que respeta y que apoya a las mujeres, esta cuestión de género, pues trata de promoverla, o al menos en su discurso. Sin embargo, hemos sido las mujeres las más golpeadas por esta directora. Les repito, el 75-80% de las personas que estamos hoy en huelga somos mujeres. Entre estas, hubo una mujer embarazada, despedida, con un embarazo de 8 meses, o sea, no era una cuestión menor. Además, se le condicionó la entrega de su, perdónenme ahora los términos, pero de su pase, digamos, al seguro, para poderse ella ir de incapacidad por maternidad. Se le condicionó para firmar su renuncia. Ha habido acoso de los directivos que que mis propias compañeras han denunciado, y somos justamente estas mujeres, esta gran mayoría de mujeres, las que decidió dar estos pasos para salir a huelga. Son hoy las que están manteniendo esta lucha, principalmente en las guardias. A pesar de los ataques que hemos tenido, hemos sido acosadas, amenazadas, intimidadas por la directora, por gente que envía. El caso más reciente, digamos, fue que la directora, en una de sus intentos por cometer unas acciones indebidas en este proceso de huelga, desde que estallamos la huelga han sido constantes los ataques y los intentos de romper nuestra huelga, y los hemos contenido afortunadamente. Pero el caso más reciente, por ejemplo, es que en una de estas acciones, pues la directora pidió apoyo a la Guardia Nacional para que sustrajeran unos vehículos. En ese momento, en guardia, solo había mujeres en el campamento haciendo su guardia, resguardando el edificio en Notimex. Y nosotros publicamos uno de los videos. Imagínense llegando los elementos de la Guardia Nacional con armas largas, sin saber cuál era la situación por la cual se acercaban a nosotros. Pues llegaron. Esto claramente para nosotros fue un acto intimidatorio de la directora. Se nos ha acosado, llegan autos a tomar fotografías, personas que nos están vigilando, que desconocemos de dónde vienen. Obviamente hemos pedido reiteradamente el apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que esto no suceda. Se nos ha acusado de ser secuestrador de movimiento, se nos acusó era parte de la huelga, de estar secuestrado. Se hizo una de la República de que está los elementos ante una denuncia de fiscalía evidentemente falsa, denuncia laboral. Bueno, en todos estos eventos que les comento, quienes han estado al frente y durante la manifestación han sido mujeres, mayoritariamente. Somos las mujeres quienes hacen las guardias nocturnas. Obviamente sí tenemos compañeros, pero son los mínimos y que han también hecho una parte importante. Pero bueno, a esto es a lo que nos hemos enfrentado. Y lo que yo he dicho es que sí ha habido una situación específica en este ataque constante, específicamente de la directora y de sus directivos contra mi persona por ser mujer. Hoy yo lo digo así abiertamente porque así ha sido el ataque. En muchas de las publicaciones que se hacen por internet, a través de bots, a través de cuentas falsas, hay una
desacreditación constante para mis compañeras, para mi persona, es una agresión, una violencia de género que nosotros hemos enfrentado y que también es motivo por el que en lucha y estamos en huelga. Nosotros presentamos una denuncia en la función pública por el tema de violencia de género. Metimos también una denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el tema de género. Y bueno, lo que de nuevo más nos sorprende es que todo este ataque venga sobre todo de esta mujer que se dice feminista y que no hace valer esta cuestión. Ahora, también me gustaría resaltar que siendo mujeres las que estamos en huelga, pues es una doble tarea y un riesgo el que se enfrenta el de seguir en este movimiento. ¿Por qué? Porque, como decía, muchas son madres solteras o jefas de familia y entonces hoy tienen esta disyuntiva entre tener que ir a la huelga, entre cuidar a la familia, cuidar a los hijos, incluso se hacen cargo a lo mejor de sus papás y tienen también que buscar el sustento para sus familias. Entonces, es una fuerte problemática hoy lo que se vive en la huelga de Notimex y con todas las compañeras. Y creo que es un ejemplo y es reflejo de lo que sucede en muchas otras situaciones. Por supuesto, decía también, ha habido acoso sexual, hostigamiento, y bueno, es una lucha doble, yo es lo que considero. Pero también está esta otra parte, que han sido estas mujeres las más aguerridas en esta lucha. Pues muy bien, mi querido Eric. Pues más bien yo les preguntaría ustedes cómo ven, ya que están dentro de esta lucha, ¿cuál es el futuro del sindicalismo en México? No, pues ahora sí que fue la pregunta más bien. Pues mira, yo sí me siento optimista. Yo sí creo que estamos en un momento en el que se abren posibilidades. A mí me parece que aunque sea la letra lo que la reforma laboral nos está mandatando para renovar este sindicalismo con las cuestiones que yo al principio dije, de la elección transparente, de la rendición de cuentas y la propia crisis económica que viene y la propia crisis que va a venir después de esta contingencia, yo creo que nos está dando claridad y nos va a obligar a cerrar filas. Y cerrar filas de manera inteligente, vuelvo a insistir, de manera de clase. Cerrar filas y buscar un sindicalismo de clase y un sindicalismo que sea una herramienta política para transformar las estructuras económicas sociales de este país es a lo que nos tenemos que enfocar. Ese es el futuro sindical que yo busco, ese es el futuro sindical que yo persigo, ese es el futuro sindical y esa es la herramienta que yo persigo como sindicalista. No es que pero de que nos encaminaremos hacia allá, seguramente. Compañera, por favor. Sí, pues yo coincido plenamente en esto. La verdad que me haces una pregunta muy complicada, sobre todo para mí que tengo una vida sindical muy corta. Les decía que a pesar de haber sido sindicalizada desde que entré a la agencia de noticias hace 18 años, pues en realidad comencé mi vida sindical cuando llegué por azares del destino a ser secretaria general y mi aprendizaje ha venido pues muy rápido de esto, pero coincido completamente con mi compañera. Hoy con pues este aprendizaje que he tenido, creo que sí debemos de buscar. Y yo me centraría en lo que comentaba hace rato, buscar crear realmente una cultura sindical, una educación de los trabajadores sobre los derechos, sobre la defensa, sobre lo que implica todo este trabajo. No, yo sé y yo
tengo una idea, creo que hoy el sindicalismo enfrenta muchos retos, pero uno de ellos, desde mi punto de vista y nosotros como comunicadores, lo veo muy claramente y es justamente el tema de comunicar lo que significa el sindicalismo, encontrar una nueva forma de lenguaje, una nueva forma de llevarlo a cabo, ¿no? Para volverlo a ser atractivo para todas estas nuevas generaciones, ¿no? Incluso para las que no somos tan nuevas, pero que hemos estado ahí, que no hemos participado de esto. Entonces, yo, pues sí, me sumo a lo que mencionaba mi compañera y bueno, en mi caso, sí creo en que pueda haber un nuevo sindicalismo, pues sin esta mala imagen que se tenía, ¿no? Tenemos que borrar esa mala imagen y eso lo único que se va a lograr es haciendo las cosas correctamente y realmente ejerciendo una defensa de los derechos de los trabajadores y buscando mejores condiciones para ellos. Pues muchísimas gracias. Por mi parte es todo. No sé si alguien más tenga una pregunta para nuestras invitadas. Tú, mi querido George, para cerrar. No, adelante. Me parece que nos han dado el panorama completo, complejo, difícil, pero que tenemos que apoyar a nosotros como comunicadores, como sindicalistas, como trabajadores y como ciudadanos en México. Y pues esperemos que también tengan muy buen contacto ahora Salomé y Adriana, que han platicado aquí, para apoyarse mutuamente y hacer el músculo más fuerte entre las dos, ¿no? Claro. Aparte ya habíamos firmado un documento en el que apoyamos a los trabajadores de Notimex. Esperemos que esto nos sirva para tener un contacto más cercano y empezar a abrir. Sí, definitivamente. Yo de hecho justo quería comentar eso y agradecer que a pesar de que no hemos tenido oportunidad de conocernos personalmente, Salomé y yo siempre desde el primer momento hemos contado con el respaldo y el apoyo del sindicato que ella representa y nosotros por supuesto muy agradecidos y porque es muy importante que esta unión de la que se hablaba y de la que hablaba ella misma venga de los propios medios de comunicación. Somos muy poquitos los sindicatos que estamos en medios de comunicación y por eso es más apremiante la labor conjunta que hagamos y por supuesto agradezco y hago público mi agradecimiento y el de mis compañeros para el apoyo que nos han dado en Radio Educación. Muchas gracias. Pues bueno, nada más para terminar, les comento que Lucía Meléndez dice: yo estoy orgullosamente sindicalizada del CITUAM con todos y sus bemoles. Nito Bucio nos manda saludos. Lucía Meléndez también dice: Günter Wallraff en su libro Con los perdedores del mejor de los mundos habla sobre el problema de Alemania de los call centers, una situación aberrante para los trabajadores. Sí. Y Lourdes Mendoza dice: excelente programa, felicito a las compañeras que también expresan la situación y las expectativas. ¿Qué parece si hacemos otra cita? Porque hay mucho que platicar acerca de los sindicatos en los medios de comunicación, también con esta problemática del COVID. Se han pues dado muchas injusticias acerca de todo lo que está pasando con los trabajadores, han reducido sueldos, han despedido, han cerrado fuentes de empleo, pero ¿qué les parece si nos volvemos a juntar para hablar de ese tema? Pues por mí excelente, encantada, con mucho gusto, fue un placer, lo siento muy cerquita y encantada, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Y de mi parte también, por supuesto. Yo con mucho gusto aquí estaré. Bien, perfecto. Pues les agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias a las dos, muy amables. Buenas noches. Gracias. Bye bye. Bye bye. Pues así la situación, chicos. Ay, pues no, pues ya ni llorar es bueno, porque ¡ay! Pues sí. ¿Qué les digo? Todo me enoja. Todo me enoja. Pues es que a los trabajadores que siempre les toca, y más en esta cuestión de
por el COVID se han denunciado muchos atropellos a nuestros compañeros fotógrafos. Sí. Y no solamente eso, sino que han venido a descubrirse cómo son, realmente cómo están los contratos, cómo han sido contratados, en qué, de qué manera, sí, en condiciones de trabajo, ¿no? De outsourcing y demás. Que por cierto, mi querido Eric, te quiero decir que hoy estos chavos que dices millennials, de todas maneras se unieron, tienen ya tiempo trabajando en ese proyecto que se llama Tenemos que hablar, y hoy lanzaron también la campaña para que todos los que tuvieran algún problema, alguna queja de un medio de comunicación, la mandaran a este Twitter, y hay que ver a quienes pusieron ahí para ver quiénes no cumplen pues las condiciones laborales, ¿no? Vi por ahí que los seguían mandando a trabajar a las redacciones sin las medidas. Entonces hay como varios casos ahí que tenemos que retomar, porque es parte de esta lucha de estos chavos que quieren empezar a hacer algo, que por cierto tuvieron una reunión para ver cómo se hace un sindicato. Entonces pues es esa generación que también da mucho gusto escucharla y verla, porque pues puede sentar un nuevo precedente para que esto cambie, ¿no? Que vengan, pues, que vengan. Y Alejandro Meléndez subió hoy una nota que dice que 55 periodistas han muerto en 23 países por el COVID-19. Así es. Esto está en Periodistas Unidos, y ahí lo pueden ver para que se den cuenta lo que hablábamos desde el principio de esta serie, de cómo hay que estar protegidos para enfrentar esta pandemia por parte de los periodistas. Oigan, y por último, el hijo de Manuel Bartlett lanzó un tuit que es, pues, si ya me cacharon a mí, que nos cachen a todos. Porque dice que, voy a leer el tuit, Manuel Bartlett, que es M. Bartleta, dice, si dicen ser tan objetivos mexicanos contra la corrupción, hagan un comparativo real de los precios del mercado. Por ejemplo, citen el contrato del SSCDMX de GAF, que es como la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, y por el cual el gobierno de la Ciudad de México pagó 384,067,603 millones de pesos para la adquisición de 143 ventiladores, más de 2.68 cada uno, casi por 2 lo nuestro. Sí. Entonces, pues, o sea, que le echa la bronca a Claudia Sheinbaum. Así es, que dice que ella es más corrupta porque no le dio a él los contratos. Entonces, pues ahí la cuestión es que hay que ver todos los contratos, y si hubo corrupción en cualquiera de los contratos, hay que sacarlos. Pero estos muchachos siempre se justifican diciendo que pues hay otros contratos peores, ¿no? O sea, siempre sacan la de robé poquito. La cuestión es que robé poquito. Ándale, aquel Nayarita, municipal. La Jean creo que robaba poquito. La Jean. Pues sí, pero entonces lo que está abriendo es una puerta mexicanos contra la corrupción, o otros reporteros empiecen a revisar los contratos que se empezaron a hacer, porque, como lo dije al principio, Zoe Robledo empezó a decir que era por la inmediatez de la entrega, por las características y por la disposición que se tomaron en cuenta, todas esas cosas para, pues, empezar a hacer esos contratos de los ventiladores. Y pues esperemos que pronto ya el CONACYT saque, pues ya puedan ser aprobados los ventiladores que están haciendo los estudiantes, porque creo que cuestan 68,000 pesos los que hacen aquí en México. Y pues que ya no se gasten el dinero, por favor. Si de por sí tenemos poquito, ahora, ¿cómo vamos a quedar? Ya no se puede. Pues muy bien, chicos, pues ya es viernes. Váyanse a reventar. Viernes. No es cierto, quédense en su casa a reventar, porque no se puede salir. Si no, los invitaríamos a que se fueran de reven. Pero bueno,
Cuídense, descansen, Oigan, échense sus chelas. A ver qué quiero pasa. hacer- Pero Quiero hay que hacer un recordar comercial que la chiquito. próxima semana Dale. son los días que se supone que van a estar más difíciles y más peliagudos para esto. El día 6, según dicen, y algunos otros del 8 al 10, en fin, pero toda la semana, y tendremos aquí invitados para que nos digan cómo van las cosas en ese y en otros terrenos. Así es. Oiga, ya nada más rápidamente, ya Sí. que puse un post en Facebook diciendo de que ya vamos a tener más oportunidad de empezar a tener chance de estar experimentando con nuevas cervezas, con las artesanales, ya que vamos a dejar de empezar a tomar cerveza industrializada, pues vamos a empezar a tener como opciones, y me mandaron una opción que es una venta online que se llama A Calzón Quitado. Órale. Así se llama. No, eso Y suena muy a Rius. pues más o menos, pero les voy a poner aquí esto. ¿Sí se ve? Sí, ahí ¿Sí se ve? Se ve, ahí se ve. Sí, sí, sí. ¿Y sí se ve bien? Sí. Pues más o Bueno, menos Múnich. Algo sí. borroso. Sí, sí. Bueno, en Fotoreporteros vamos a poner, y tienen, Sí. es cerveza a domicilio, tienen Munich Porter Red Ale y Chocomenta Stout. Ah, pues, Six pack a calzón quitado, ármalo a tu gusto. ¿en Les voy a cuánto- dar el ¿En teléfono. cuánto está? No vienen los, hablen, No, hablen. hijos. Bueno. Y ya. Entonces es 55 61 02 91 14. Lo voy a repetir porque